Gracias por estar una vez más con nosotros en Sin Esquemas. En la entrega de hoy tendremos el gratísimo placer de compartir una muy interesante conversación con una distinguida invitada, con quien vamos a hablar, reitero, sobre un tema que yo estoy seguro que a mucha gente le impacta, le preocupa y quisiera saber un poco más. Vamos a conversar con Jennifer Ramos, quien es la fundadora de la Fundación María Laura. Jennifer, qué gusto tenerte aquí en Sin Esquemas y hablar de eso que se llama la Fundación María Laura. ¿Cómo te sientes? Yo estoy muy bien y muy agradecida de esta invitación. Siempre que podemos hablar de lo que hacemos y de cómo poco a poco estamos sembrando en la gente el pensar que las cosas, que todos somos candidatos, que a cualquiera nos puede suceder una situación de salud que no estamos esperando, pues es de grato placer. Así que de verdad, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues vamos a hablar seguido, o sea, hablamos de una fundación, pero dinos, ¿qué es la Fundación María Laura? ¿Cuándo se inició? Claro que ¿Qué sí. te motivó? Muchas cosas que vamos a hablar sobre ese tema. Bueno, pues Fundación María Laura ni siquiera nacen en mi corazón, pero sí nace en nombre de María Laura, nuestra hija mayor. Nuestra hija mayor nació en el año 2004 con una condición de salud que fue de muy difícil diagnóstico. Por más, o sea, se veía una niña completamente sana al nacimiento. De hecho, mi papá era pediatra. Wow. Y fue recibida por mi papá y dos colegas muy cercanos y nadie notó nada en su momento. Tuvo un pequeño distrés respiratorio al nacer, pero eso es muy común, puede suceder, la sala estaba muy fría, fue de las cosas que se abordaron en su momento. Los días pasaron, obviamente yo, mamá primeriza, muy pendiente de esa bebé, me di cuenta que hacía como unos sustos dormida, me llamaron la atención. Inmediatamente se lo dije a mi papá, se lo dije a su pediatra. Yo soy de la Vega. Mis padres vivían en La Vega para ese momento, bueno, de hecho mi madre aún vivía allá. Y bueno, yo llamaba y él me dice, pero llévaselo, yo vivo aquí en Santo Domingo hace casi 30 años, llévasela a Roberto, que es el pediatra era el pediatra de ella y el pediatra de mi hija menor. Y bueno, llamó un poco la atención. Él dijo, mira, yo veo a la niña bien, pero como tú estás tan estresada, vamos a hacerle una evaluación neurológica. La niña tenía 14 días, más o menos de nacida, unos 14, 15 días. Y bueno, ahí se le hace, en ese momento, se le hace un electroencefalograma y la diagnostican con convulsiones, medicada para convulsiones. Porque esos sustos eran muy evidentes. Eran muy evidentes, o sea, los síntomas. O sea, era dormida, ella se asustaba muy frecuentemente y a mí me llamaba la atención, yo vivía mirando a la niña. Los días pasan, la niña es medicada, la niña incluso empieza con ese proceso de medicación anticonvulsivante que vive muy dormida, no sé qué, bueno, en fin, que decidimos llevarla a Estados Unidos desde que pudimos, o sea, hacer los trámites de visa y eso, porque la niña estaba muy pequeña. Claro. Y allá nos dicen que no, que la niña está bien, se le hacen estudios básicos en el área neurológica y también genéticos, y bueno, venimos nosotros felices de que la niña está muy bien. Y que la niña había estado mal medicada, porque lo que ella tenía no eran convulsiones, sino lo que se llama mioclonías benignas del sueño, y que le quitáramos gradualmente la medicación, y que poco a poco la niña, que estaba muy dormida y un poquito hipotónica, o sea, le faltaba como ese tono muscular, iba a recuperarse. Yo vengo súper feliz, decidimos incluso empezar a darle estimulación, terapias y no sé qué, para que salga más rápido del proceso. Los días pasaron, los meses pasaron y la niña seguía hipotónica. Entonces, yo decía, pero ven acá, se supone que ella está bien, ¿cuál es el asunto? A los 8 meses le hacemos otra evaluación con una neuróloga que venía de Francia y nos enteramos, y todo lo que le mandaron a hacer dio que la niña no tenía nada. O sea, todo daba negativo. Entonces, pero mientras tanto, la bebé, que a los 8 meses ya se sientan, se arrastran, la mía no hacía nada de eso, ni siquiera sostenía el tronco, no sostenía cuello. Entonces, ahí empezó, bueno, digamos que, o continuó esa búsqueda de información que para mí era muy importante, porque ¿cómo la ayudo si no sé lo que tiene? A los casi 3 años, después de pasar por varios procesos de terapia,
por varios sistemas de terapia, por varios neurólogos dentro y fuera del país y sin encontrar una respuesta, estudios de diferentes tipos, neurológicos, metabólicos, neuromusculares, de todo tipo y nada, cero respuesta. Mi hija tuvo una neumonía por aspiración que nadie se esperó, eso cambió nuestra vida en un giro completo de 180 grados, porque ya la niña... que eso agravó la situación, cuadro. porque de ser una niña con una condición desconocida, pero sana, vino a ser una niña con una condición desconocida que estuvo 100 días ingresada, casi 100 días, no, 55 días aquí y cuando pudimos moverla de aquí a Estados Unidos. Ahí ella hizo una septicemia, dos paros cardíacos, la neumonía que fue con lo que inició. Y bueno, fue un proceso muy difícil, muy duro, y en el cual salimos con una niña entonces con una traqueostomía, con cuidados 24/7, cuidados especializados, con una gastrotomía, o sea, siendo en parte alimentada por un tubo, que eso es lo de menos y de hecho fue lo mejor que pudo pasar, pero sí con problemas respiratorios, ¿verdad? Y con un sistema inmune muy deprimido. Entonces, María Laura estuvo así desde los 3 años hasta los casi 11 que falleció. Nosotros tratamos siempre de hacer una vida... condición permanente. Permanente. Bueno, de hecho, era una niña que tratábamos de hacer una vida completamente normal con ella. Si estaba el día bonito, claro, si no había riesgos de lluvia, si donde la íbamos a llevar no había gente enferma, hacíamos una vida normal con ella, porque ella era una niña que fue muy feliz. Si usted ve la foto, era una niña feliz, pero había que cuidarla porque definitivamente tenía una abertura en su tráquea y condiciones que una gripe sencilla podía complicarle la vida. Así es que Sor Angelina, una monja muy cercana a nosotros, que es la guía espiritual de un movimiento católico al que nosotros pertenecemos, mi esposo y yo, pues veía como esa lucha, ese constante buscar respuestas y demás. Así es que ella me dijo en ese proceso, Jennifer, pero es que yo veo que ustedes tienen que hacer algo, ustedes no se pueden quedar con eso que han aprendido, con eso que le está pasando. Yo veo tanta gente a diferentes niveles que no manejan su hijo especial así como ustedes lo están haciendo. Y yo creo que tú tienes que ir sembrando en la gente esa necesidad de buscar respuestas. Y yo le dije, ay, Sora, usted tiene razón, pero la verdad es que sinceramente... aunque hacíamos una vida muy normal con María Laura, si María Laura no estaba presa, la estaban buscando. Que tú tenías. No, es que el tiempo no me daba. Es que ella podía estar bien ahora y ahorita hacía un evento. Entonces, bueno, yo le dije, ay, sí, solo vamos a hacer. Y de hecho hicimos algunas cosas de manera informal con algunos amigos, que de niños que ella misma me buscó en San Pedro. Ella vive en San Pedro de Macorís, es una persona, la verdad, ojalá algún día la invite, porque esa mujer sí es admirable. Y ella creó un proyecto de cero en un barrio muy pobre de San Pedro de Macorís para dar clases a niños. Tiene más de 900 niños ya y bueno, eso hace varios años y en fin. Ella me dijo, vamos a hacer eso. Yo dije, sí, lo vamos a hacer, pero ¿qué pasa? Los días pasaron y María Laura fallece de manera sorpresiva, a pesar de haber pasado muchísimas crisis durante su vida y salir airosa. Fallece el día 24 de agosto del 2015 de manera sorpresiva. Se nos fue en 2 horas. Ella es una hemorragia pulmonar masiva. Estaba ingresada por algo sencillo, una distensión abdominal, y falleció. Y yo me acuerdo como hoy, que estábamos en el funeral y Sor Angelina se acercó y nos dijo a mi esposo y a mí, a César y a mí, mira, yo creo que llegó el momento. Esto no se puede quedar ahí. Y yo le dije, mire, Sor, ¿tú sabes que sí? Vamos a hacer algo. Y la niña falleció el 24 de agosto y en octubre la fundación estaba constituida ya, con algunos amigos, miembros incluso de esa comunidad a la que pertenecemos mi esposo y yo, asumimos esa responsabilidad. No sabíamos cómo lo íbamos a hacer, pero lo que yo sí me di cuenta, que en República Dominicana no había nadie que se encargara de la parte diagnóstica. Y ya para ese momento, de hecho, cuando ella falleció, nosotros teníamos cita para ir a buscar el resultado de un estudio que se había hecho en febrero de ese mismo año, del 2015, de mi hija, que la niña pasó por diferentes etapas, diferentes crisis, y ella, como a los 7 años, había empezado a convulsionar, sí, las convulsiones de inicio no eran convulsiones, pero a los 7 años más o menos empezó a convulsionar,
Y para esos 10, que estaba recién cumpliendo 10, había hecho convulsiones un poquito más fuertes. La habíamos llevado, siempre la tratábamos localmente, pero siempre llevábamos fuera, no por un tema de que hay excelentes profesionales de la salud, pero la verdad los medios que tenemos aquí no son los mismos que tenemos fuera. Y siempre que le estabilizábamos, pues la llevábamos a su médico en Estados Unidos. Y en ese enero me dijo, mira, hay un estudio que yo no te lo había recomendado antes, que entiendo que ustedes estarían dispuestos a hacerlo. No te lo había recomendado porque estaba en un costo demasiado alto, recién salido, pero pienso que el costo que tiene actualmente ustedes estarían dispuestos a pagarlo, porque sé que es algo que el seguro no le va a cubrir. Y cuando nos dijo lo que era, dijimos, claro que sí, es que yo siempre, o sea, para mí era tan importante saber, y le habíamos hecho tantas evaluaciones y nada daba resultado. Y entonces me dijo, esa muestra hay que tomarla a César, o sea, a mi esposo, a ti y a la niña. Y más o menos dura 6 meses en obtenerse el resultado. Y no es 100% garantizado que va a salir, pero es lo más completo que hay, que es el estudio de exomas. Y bueno, pues dijimos, sí, vamos a hacerlo. Ya nosotros habíamos invertido la vida y mucho más que la vida en todos esos años. Y claro, lo hicimos y precisamente teníamos cita para recoger el resultado a final de agosto. Así es que cuando la niña falleció, nosotros reportamos inmediatamente que la niña había fallecido, lo cual hasta me llamó la atención, porque usted sabe que en Estados Unidos los médicos son muy fríos, muy. Claro, pero a mí me llamaron de allá que qué pasó, que describiera qué pasó, que se le encontraban súper raro, que la habían visto en febrero y estaba estable. En fin, que cambiamos esa cita y claro, fuimos a buscar el resultado. Y la niña tenía una enfermedad ultra rara en ese momento, era la segunda niña mundialmente reportada con ese cambio genético. Pero que estaba ya determinado. O sea, en ese examen salió. Ella tenía un cambio en el gen SR126. Se llamaba así en ese momento. Y finalmente vinimos con esa información. Obviamente no había mucha data, porque imagínese usted la segunda niña mundialmente reportada. Pero para mí era importante saber. Jennifer, la gente, muchos de los que de una forma u otra quizás, otros ya hemos leído un poco, pero la mayor cantidad de personas a veces se confunden, y yo quiero que tú me aclares eso, y principalmente para nuestro público televidente. Enfermedades raras se refieren a lo que tú acabas de señalar, que son enfermedades poco comunes, que prácticamente no existen casi. O son enfermedades poco comunes y también que no han sido diagnosticadas, son las dos cosas. Lo digo para nuestro público televidente. Claro, las enfermedades raras son las enfermedades, precisamente eso, que hay muy pocas personas en el mundo que la tienen. Hay raras y ultra raras. De hecho, de acuerdo a al lugar donde se desarrollen, por ejemplo, en República Dominicana hay enfermedades que no son raras por la cantidad de personas que tienen la condición. Y hay lugares del mundo, países, donde sí se consideran enfermedades raras. Entonces las enfermedades raras están catalogadas dentro del grupo de enfermedades que son poco conocidas, que hay pocos tratamientos o no se han desarrollado tratamientos. Por ejemplo, en el caso de la condición de mi hija, hoy en día hay Pero sí están diagnosticadas. Claro, es que para poder llamarlas raras, tienen que estar diagnosticadas, para poderlas incluir clasificar dentro de la condición de raras. Hay raras y ultra raras. Las ultra raras, evidentemente, pues todavía son menos comunes. Exactamente. En el caso de la condición de María Laura, pues hay unos 100 niños ya reportados. Está siendo investigado en el Hospital de Niños de Filadelfia, por ejemplo. Pero hay condiciones. Nosotros aquí en República Dominicana, yo siempre relajo que con el tema de la fundación, nos damos cuenta de que lo tenemos definitivamente todo. Aquí hay playa, aquí hay de todo y hay muchísimas enfermedades raras también. O sea, increíblemente somos un país con una población pequeña, con una alta tasa de enfermedades raras. Lo cual, se ha determinado que incide en algo el lugar, el país. Que nosotros consideramos, bueno, digo nosotros porque no soy parte de la investigación, pero sí soy parte un poco del proceso, y los doctores con los que trabajamos piensan en un tema importante que es la consanguinidad. Se concentran, sobre todo, aunque República Dominicana, que de los
situaciones que tenemos y de las cuales es importante que cambien. No tenemos data. Usted sabe que aquí no hay data de nada. Se ha mejorado un poco, pero como quiera sigue muy hemos mejorado un poco, sigue pero muy falta débil. mucho Sigue muy por hacer. Y o sea, de acuerdo a lo que nosotros incluso manejamos, que como decía, entonces la Fundación ¿de qué se encarga? Para volver al punto y venir a esta respuesta. Fundación María Laura entonces se encarga de hacer la parte diagnóstico, de pagar los estudios diagnósticos de niños o familias de escasos recursos que no se sepa lo que tengan. Entonces, a nuestra fundación llegan esas familias que los mismos médicos en su mayoría de casos mandan, porque el niño tiene alguna condición de difícil diagnóstico y que requiere de un estudio especializado más profundo y más costoso de lo que se hace localmente y de lo que muy probablemente los seguros cubren. Entonces nosotros pagamos ese estudio diagnóstico. En la mayoría de los casos, o son estudios genéticos, es verdad, pero en la mayoría de los casos se toma la muestra local y va fuera del país, porque localmente no tenemos ningún laboratorio que tenga la maquinaria para hacer exomas, genomas, que es lo que mayormente nosotros Ese es el hacemos. elemento fundamental para determinar la posibilidad. Sí, es que son los estudios más completos. A menos que el médico, los doctores, la neuróloga de cabecera nuestra y el genetista tenga reportes, por ejemplo, de resonancias o de estudios de imágenes o de estudios básicos de laboratorio, y a la evaluación clínica consideren que va muy enfocado a un gen específico, entonces se hace el estudio de ese gen específico. O se hace un estudio que se llama microarray, que busca una cantidad de genes muy específicos. Ustedes tienen, Jennifer, María Laura, tiene comunicación con otras fundaciones en la región, o Sí, hay un claro vínculo que sí. con una que es la que esté más avanzada a nivel mundial. Bueno, no, en ese sentido no. A nivel local sí tenemos, nosotros somos parte de la Asociación de Asociaciones de Pacientes, que es ADAPA, y aquí en eso es local. Y bueno, pues evidentemente Porque de ahí debe haber- hacemos un intercambio de pacientes, nos apoyamos mutuamente, pero la realidad es que la mayoría de los, bueno, y muy importante, el genetista que asiste a la fundación está en Chicago, en el Hospital de Niños de Chicago, que también es un hospital de investigación. Entonces, evidentemente nosotros desde ese punto de vista tenemos ese contacto, y nuestra neuróloga también tiene contactos a nivel de médicos que interesados en casos raros. Por ejemplo, la misma Martina está dentro de un programa. Martina, la hija de Sí, la hija de Yulisa Yulisa, mi Cruz, que querida tiene una amiga Yulisa. enfermedad que se llama SALA, que tiene contactos con especialistas y centros de investigación, y ella es parte de la investigación de la misma enfermedad de SALA. Entonces, esas son de las cosas que nosotros quisiéramos que República Dominicana como país, no porque yo tengo la relación con el médico en Chicago, ni porque la Fundación María Laura tiene la relación de la doctora María Gómez, que tiene un amigo, sino porque Sino que se asuma como una política. sea una política Claro. gubernamental. Pero yo te decía de la importancia de lograr asociación, contacto con otros países, porque como evidentemente se trata de una enfermedad rara y de enfermedades raras y ultra raras, como tú dices, solamente en la medida, porque lamentablemente es así, aunque para mí una sola persona que tenga una situación merece que se haga lo que tenga que hacerse por esa sola persona. Eso es así, pero Pero en la medida en que ustedes tienen fuerza y tienen apoyo quizás también, por lo menos si no apoyo económico, apoyo por lo menos moral de otras instituciones, Logístico. la presión se pueda ejercer mayor, porque en esto hay que ser claro, ya en esto hay que verlo, como tú dices, como los médicos, fríamente, y para lograr los objetivos hay que hacer lo que sea ya. Pero es que lo primero, y para ser muy, muy honesta, lo primero que tenemos que cambiar es la mentalidad. Le voy a decir una cosa muy sinceramente. Mi hija, María Laura, estuvo con nosotros 10 años, 8 meses. Estuvo ingresada muchísimas veces en hospitales locales, ¿verdad? Porque, obviamente, lo que tenemos, un niño especial y con esa condición aquí, los médicos y las enfermeras están locos por salir de él. Esa es la realidad. Porque Es muy tampoco hay difícil. personas especializadas No, en esa es área. lo que le estoy Porque eso es diciendo, una o sea, que lo formación mental. Eso no es de que yo lo aprendí en un libro. Usted tiene que tener un corazón también para eso. O sea, aquí nuestro país no tiene la formación para que
para que el sistema de salud funcione con este tipo de condiciones y de personas. O sea, aquí con lo básico, hablamos usted y yo ahorita fuera de cámaras, que ya un autista no es una enfermedad rara, o sea, de hecho hay demasiados. Sin embargo, eso, síndrome de Down, que son niños comunes, Sí, el que vive. aquí ni siquiera está el sistema adaptado para la mayoría de esos niños. O sea, no, el sistema... Si se ha hecho algo, hay que decirlo con mucha responsabilidad, ha sido principalmente por acciones de dolientes, con fundaciones y ese tipo de cosas. Definitivamente, es que yo siempre digo, hasta que a ti no te toca, tú no te fijas. Es que es increíble que si tú no estás viendo de primera mano lo que está sucediendo, es difícil que tú te conduelas. Y en lo personal... Jennifer, permíteme nada más nuestra primera brevísima pausa para no cortarte, porque quiero que sigan eso y no cortarte. Es una brevísima pausa de apenas un par de minutos y nos siga comentando, porque eso es muy importante, el nivel de concientización, el nivel de involucramiento de todos los actores que puedan ayudar a esta situación. Estamos de vuelta en un brevísimo tiempo. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Soberanía 4.0 con todo el corazón. Bienvenido donde comienza la patria. En el interés de darle razón de ser a este concepto que se llama Soberanía 4.0 y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todas las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad. Desde Jimaní hasta todo el país, la radio dominicana vuelve a ser raíz. Indotel trabajando por nuestra nación, la cultura se escucha con nueva conexión. La frontera siente el ritmo del tambor. Sonando, dominicanidad en cada rincón. Soberanía 4.0. Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio, años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora, y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy. Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana.
algo saben las abejas es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente. En BM Cargo sabemos que hay sueños que se envuelven en paquetes y nos enorgullece ser el puente entre tus sueños y tu realidad, porque cada entrega es especial. No importa cuán grande o pequeño sean tus sueños, entendemos que cada sueño merece ser cumplido. Somos más que una empresa de paquetería. Somos tus cómplices en cada aventura. BM Cargo, donde lo único pequeño es el mundo. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Bien, Jennifer, nos venía diciendo y continúa en esa parte, lo que se viene dando en todo lo que tiene que ver con, ya no solamente con enfermedades raras y ultra raras, sino también con otras enfermedades que no son tan raras. ¿Cómo se ha podido lograr hacer algo? Que lo que yo decía es que ni siquiera, o sea, por ejemplo, empecemos por el sistema escolar. Aquí no hay un sistema escolar adaptado a niños que tienen que llegar en silla de ruedas, ni público ni privado. Y público más complicado, porque una familia de escasos recursos, con un niño con alguna condición, tiene que, normalmente necesita, para poder estar integrado a un sistema escolar regular y no especial, que es lo ideal, que haya esa integración. Y que estemos hablando realmente de una inclusión real. De una inclusión real. Que no creamos que la inclusión únicamente, que no significa que estemos en contra de eso. Que la inclusión nada más nos refiramos a la orientación sexual. Que eso es siempre lo que creemos que es inclusión. La orientación es, tú dices, mira, ni siquiera para tú subir en la silla de ruedas es lo en que muchos estoy diciendo. sitios. O sea, aquí, nuestro país, le falta demasiado por hacer. Y yo digo, mi hija falleció hace 10 años y me da mucha pena ver que hay lugares y sistemas que no han mejorado nada. Y que yo, y lo sé porque yo recibo, por la cantidad de pacientes que nosotros recibimos, y sé el trato que reciben en muchos lugares con sus hijos. Y yo decía, es increíble cómo, o sea, en su momento mi hija recibió lo mejor que se le pudo dar, pero usted sabe qué, es que nosotros no éramos fácil. Yo era una mamá que aquí y fuera de aquí me mataba con quien fuera. Claro. De hecho, cuando María Laura llegó a Estados Unidos en un avión ambulancia, luego de esa gravedad que le dije que tuvo a los casi 3 años, yo recuerdo, la niña llegó, obviamente, con un ventilador, bla, y el médico que la recibió allá, que era un mexicano, que de hecho ya falleció hace unos años, me dijo, mire, su hija no va a salir de ahí. Así es que lo que yo creo es que si se le hace muy complicado vivir con eso, la podemos desconectar y ella se va a ir apagando poco a poco. Eso fue lo que me recibió en Estados Unidos. Y yo me quedé mirándolo, yo como que no podía creer lo que estaba escuchando. Y le hice así, lo miré y le dije, mire, le digo una cosa. Entonces usted entiende que nosotros movimos nuestra hija de República Dominicana, tomamos un avión de ambulancia para que usted me diga eso. Pues mire, le voy a decir una cosa. Yo le voy a demostrar a usted que usted mismo le va a sacar de ese ventilador. Wow. Y él se quedó como, usted es una mamá como freca, digo yo. Era un médico joven. Era un señor medio mayor.
era como allá le dicen, un pulmonólogo. Y yo le dije porque su principal problema en ese momento era a nivel respiratorio. Y aquí se llama neumólogo, ¿verdad? Y entonces yo le dije, yo se lo voy a demostrar. Y yo recuerdo que como a los 30 días que María Laura, claro, por los equipos que ella pudo salir del ventilador, que podía respirar por sí misma, sin ventilación mecánica asistida y demás, él me dijo un día, estaba súper bravo, porque usted sabe que en Estados Unidos se da que hay papás que los niños están enfermos y lo dejan ahí, porque obviamente me imagino sobre todo porque no tienen quien le cuide a los otros en la casa, y lo dejan a cargo de las enfermeras y se van. Claro. Que nosotros no estamos acostumbrados, y aquí no puede pasar eso, porque no hay forma de que pase. Así es. Pero, y él dijo, él estaba súper bravo con una familia que había dejado el niño y tenía 2 días que no lo iba a ver. Y me dijo un día, ¿usted sabe qué? Yo solo me recuerdo de usted, viendo a su hija. Aquí se necesitan 2 o 3 madres como usted, que desafíen al médico. Me imagino que se sintió un poquito quizá... Él en ese momento se puso como un nivel de... un poco tosco, pero después, a medida que pasaron los días, que fueron 43 días que ya tuvo ingresada allá, qué bueno. me dijo eso, y para mí fue como que, yo dije, por eso que uno como papá no se puede cansar. Y aquí localmente yo siempre digo, oye, tú tienes que exigir tu derecho. Tu hijo tiene el derecho de estar donde está y de que lo atiendan de la mejor manera posible, pero de verdad, mire, es penoso, aquí no hemos avanzado mucho. Jennifer, es indiscutible que el diagnóstico juega un papel importante en todo, y el diagnóstico a tiempo. Ideal. Estamos, ustedes que en la fundación tienen las vías, el conocimiento para que las personas tengan la facilidad o la capacidad de ellos sentirse inquietos a buscar un diagnóstico ante síntomas de familiares. Yo pienso. O todavía la gente seguimos todavía pensando que no, él no habla porque es tímido, no, él está desgonzadito porque esto, todavía... Yo pienso que increíblemente estamos evolucionando. Se ha concientizado, ¿verdad? Creo que sí. Y lo digo porque nosotros, haciendo lo que hacemos, tenemos más de 200 familias en 9 años. Y la realidad es que eso es mucho para lo que nosotros hacemos. De enfermedades raras. O sea, nosotros hemos abordado más de 200 familias, la mayoría enfermedades raras. O sea, esas familias han llegado a nuestras oficinas, nosotros hemos pagado estudios diagnósticos de esos niños. Y entonces, óyeme, estamos hablando de que República Dominicana, ¿cuánto es la población? 11 millones de personas. Sí. Una fundación pequeña que se maneja con recursos propios, que haya recibido 200 familias. Óyeme, eso es mucho. Demasiado. Porque estamos hablando de enfermedades raras. Claro, claro. Entonces, definitivamente, los padres tenemos aún, obviamente, debe faltar muchísimo, ¿verdad? Pero aún con toda la educación que nos hace falta, siento que estamos mucho más alerta. Y yo le voy a decir una cosa, no hay una cosa más intuitiva que un papá, que una madre. Claro. O sea, mi esposo me decía a mí que yo estaba loca. No, y me imagino quizás con los diagnósticos que le dieron a ustedes a los días, no daban ninguno. Que decía todo estaba bien. Entonces, él decía que yo estaba loca. Y yo sabía que había algo. O sea, a mí, yo nunca estuve tranquila. Y con esto no quiero decir que él se negaba a hacer lo que hay que hacer. Sino, yo recuerdo que el primer día que María Laura convulsionó, las convulsiones, yo no conocía las convulsiones. Uno oye de las convulsiones y la ve en película y ve a una persona moviéndose de manera, sacudiéndose. Ella no hacía eso. Ella hacía lo que se llama ausencias. Se quedaba con la mirada fija y yo dije, esta niña tiene algo. Y él, ya viene tú. Ella, o sea, yo, César, es que ella está haciendo algo, pero gracias a Dios. Eso fue en los días de bebecita. Eso fue como a los 6 años, 6 o 7 años. Ya estaba. Ya grandecita. Y yo dije, esta niña está haciendo algo raro. Y yo la grabé y se la mandé al médico. Me dijo, no, ella está haciendo ausencia. Y eso es una convulsión. Entonces, la verdad, los padres tenemos una cuota importante de responsabilidad en eso. Y lo más importante es que uno no se puede negar a lo que está viendo. Porque como usted decía, lo más importante es el diagnóstico a tiempo. Porque a tiempo hay muchas cosas que se pueden hacer.
nosotros como fundación, ¿verdad? Aún sea en muchos casos una triste realidad que te den un diagnóstico mire, le voy a decir una irreversible. cosa. Siempre está, como hemos dicho, siempre está el que está ahí arriba, que está por encima de todos Mire, nosotros. Le voy a decir una cosa, a nosotros nos pasa muchísimas veces que hay niños que llegan, hay familias que llegan a la fundación y cuando lo llamamos para hacer la evaluación, la familia no llega, porque da miedo, porque no es fácil recibir una noticia que uno no quiere recibir. O sea, mire, nosotros estuvimos entregando precisamente el viernes pasado, gracias a Dios pudimos traer al genetista de Chicago para entregar unos estudios que se habían hecho hace mes y medio, 2 meses que se habían tomado las muestras. ¿Él es de qué nacionalidad? Él es colombiano. Habla español, qué bueno. Sí, y una persona, un ser humano excepcional, que de hecho lo conocimos a través del doctor Rafael Mena, que fue quien nos hizo el contacto. Bueno, pues él sigue siendo, y precisamente el doctor Mena es una parte importante de la fundación porque... Da su boche, sí, de vez en cuando. No, pero como todos los médicos. Mira, mi papá era un bochoso. Él fue el pediatra de mis hijos. Mi papá falleció hace 6 años y mi papá él daba unos boches y la doctora Gómez, que es la neuróloga de nosotros, haga una cosa diferente a la que ella le dijo. O no, que no vayan papá y mamá, para que usted vea cómo el boche va. Es parte de ello, yo pienso. Sí. Pero... y estábamos precisamente... Pero siguiendo con la fundación, Jennifer, porque ahora lo que queremos es, oye, el objetivo principal nuestro aquí en Sin Esquema, tenerte aquí con nosotros, es que no simplemente vengamos aquí para cubrir un espacio, sino que crear un sentimiento de inquietud y un sentimiento de que entendamos. Yo acabo de oírte decir que ustedes trabajan principalmente con esfuerzo propio. Señores, pero ¿y cómo pueden trabajar con esfuerzo propio? Ustedes no son ni Black Rock, ni ningún grupo. Entonces, hay que buscar la forma, y te iba a hacer esa pregunta. O sea, que ustedes ahora mismo no tienen ningún tipo de apoyo, ya han venido a sentir apoyo ya de sector privado, familias, gobierno. La realidad es que nosotros estamos dentro del presupuesto nacional, pero la asignación que tenemos es bien baja. Estamos hablando de un número que puede que ser suficiente para un estudio y medio o un estudio al año, pero yo digo, bueno, bienvenidos son, porque nosotros realmente, la fundación se sostiene con eventos que hace regularmente Profundo una vez al año, que le voy a decir una cosa, que cada vez son... No, pero yo voy a aprovechar aquí, oye, nosotros tenemos un torneo de golf, se llama Me Cargo. Sí, nosotros fuimos beneficiados el año pasado. Ustedes fueron beneficiados, exactamente, qué bueno, me alegra muchísimo, que nosotros lo que tratamos de, bajo un sistema, mi hermano que preside la institución, y un equipo que es un equipo bastante, lógicamente, objetivo, es cada año ver cómo podemos ayudar, pero motivar a eso, que yo sé que hay más instituciones que trabajan, pero le voy a decir una cosa. Que nos enfoquemos en esto, que no es porque la gente dice, no, hay nada más 50 o 100, yo quiero mejor invertir. Pero señores, una sola persona. Es que si fuera tu hijo. Claro. O sea, le voy a decir una cosa. Cada vez es más complicado. Hacer un evento profundo significa, y le voy a hablar con toda honestidad. No, dígamelo así queremos que sea. Con toda honestidad, significa de verdad desmoralizarse. A mí me entran como unas depresiones, porque le digo por qué. Porque las Pero si vamos a pedir para un concierto de tal ahí cosa, si el dinero es para mi bolsillo, para mí, de verdad, si usted y yo hacemos el mismo evento, y mi evento es Profundo la fundación, y su evento es Profundo su beneficio propio, a usted le da más fácil el dinero que a mí. Claro. Porque yo no lo voy a justificar. No, pero hay que decirlo así. Entiendo que nuestro país... Quizás me afecte a mí también, que no me quieran ayudar mañana en otra cosa, pero es la verdad. Ha habido un mal manejo de muchas fundaciones, tal vez es la razón por la cual muchas instituciones privadas y otras porque tienen sus fundaciones y ya solamente se dedican a eso. Pero sinceramente, salir a buscar patrocinio aquí es una labor titánica que solamente se da donde tú tienes relaciones. Es lo que a mí me pasa, lo que a nosotros nos pasa. Y le digo una cosa más importante aún. Los eventos a veces, nosotros tratamos de hacer eventos bien hechos. Eventos a nuestro nivel y a lo que podemos lograr bien hechos. Y la mayoría de las veces, lo mismo que nosotros recaudamos, la recaudación es muy similar al costo del evento. Pero la razón de hacerlo... es más simbólica, que ustedes lo hacen para motivar. No, es que es la razón de salir a la calle a hablar de lo que hacemos, porque si no... O sea, no es tan fácil. Que ustedes no se rindan. Y yo te dije particularmente, mira, yo voy mucho a medio y de verdad que yo tengo una familia, sobrino con autismo y gracias a Dios, uno es funcional, tengo 2, no uno. Otro no es funcional del todo.
Y yo sé lo que significa. Y mira, gracias a Dios uno tiene con qué quizá enfrentarlo. No, claro. Pero ¿y quienes no Pero pueden? era lo que yo le decía, o sea, señores, mire, don Alberto, mi hija María Laura falleció hace 10 años. O sea, en agosto del 25. Ahora cumple 11. Exactamente, cumplió 10 años. Y el costo que representaba mantener esa niña en las condiciones que estaba, o sea, gracias a Dios nosotros nunca necesitamos, pero teníamos un seguro internacional que cubrió gran parte de esas. Había una ambulancia, ida afuera, pero nosotros tuvimos en un momento determinado que rentar un avión para llevarla afuera, porque ni estaba en una condición tan crítica para un avión ambulancia, no me lo iba a proveer el seguro, ni estaba en una condición tan normal para ir en un avión comercial. Claro. Y tuvimos que rentar un avión. Y eso no cualquiera puede hacerlo. O sea, gracias a Dios nosotros podíamos, una familia joven con un negocio pequeño, pero pudimos cubrir toda la... O sea, póngase a pensar que en esa época, y voy a hablar de montos reales para que entendamos, nosotros invertíamos mensualmente en terapias 130,000 pesos mensuales. Dígame qué familia hoy, 10 años más tarde, que 130,000 pesos no significa lo mismo que era hace 10 años, puede hacer esa inversión. A eso súmele que teníamos que tener enfermera 24 horas. Que una gripe de María Laura era una gravedad que eran 40 o 50,000 pesos. No, que no solamente eso, y vamos a nuestra segunda pausa, sino que ustedes también ustedes como padres preocupados por su niña, quizás no tenían también la mente tan con capacidad de seguir trabajando como ustedes trabajaban en su negocio y sus cosas, pero quizás se motivaban hasta más. No, por eso mismo. Es que sabíamos que había que tirar para adelante. Bueno, vamos a nuestra segunda y creo que ya última pausa. Nos queda todavía un buen espacio para tocar otros temas y continuar con lo que hemos venido hablando con nuestra distinguida invitada Jennifer Ramos, quien fue fundadora de la Fundación, valga la redundancia, María Laura, que se refiere a las enfermedades raras y ultra raras que conocimos ahora también, que es otro segmento dentro de lo que de una forma u otra ellos vienen llevando a cabo en estos años, que le ha tocado estar al frente de esta dramática situación que yo sé que viven muchas familias en nuestro país y en el mundo. Un par de minutos solamente. Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana. Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio. Años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora. Y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy. Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. Si algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente. Cada rincón te espera con la sonrisa
puesta del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llegas te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, un mofongo, pescado frito y todo nuestro sabor. Dale pa' los rincones, dale pa' los rincones, dale pa' los rincones, dale pa' los rincones. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, ay que bella es nuestra tierra. Dale pa' los rincones, su sabor y su palmera. Dale pa' los rincones, conociendo gente buena. Dale pa' los rincones, salgamos a disfrutar. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gol, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, Jennifer, para aprovechar el tiempo, continúa en lo que ibas diciendo y vamos a hablar de otros temas interesantes con relación a esa parte de lo que significa el apoyo para que su trabajo sea menos difícil. Es que lo ideal sería que, bueno, de hecho, como usted sabe, el año pasado se sometió un anteproyecto de ley específicamente de enfermedades raras. ¿Y qué es lo que busca? O sea, busca ¿Sabemos quién lo sometió? Sí, Lía, de la ASUA. senadora Lía Díaz. Sí, amiga mía. Exactamente. ¿Ella es una doliente? No es doliente, increíblemente está bien motivada, gracias a Dios. Pero mire, ayer estaba yo con ella. Bueno. Voy a empaparme. Ojalá, sí, queremos seguir empujando y es nuestro principal objetivo. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué es lo que busca esa ley? ¿Qué es lo que busca la ley? Bueno, pues busca que no seamos nosotros, la fundación, la que haga esos estudios diagnósticos. Que eso, o sea, que haya una ayuda integral, que haya una atención integral, un diagnóstico a tiempo, que es lo que usted está hablando. O sea, yo le digo a los padres, mira, saber te da poder, el poder de hacer lo mejor que tú puedas hacer por tus hijos. Entonces,
que no sea necesaria Fundación María Laura y Fundación María Laura recaudando recursos para poder cubrir ese estudio diagnóstico, que tengan acceso a tratamientos. Señores, aquí los niños con distrofia muscular fallecen porque el tratamiento es tan costoso que no hay manera, y ni el gobierno ni nadie se ha hecho cargo de eso porque son pocos. Entonces, hay más en otros segmentos y se le da prioridad a eso, pero como yo le decía, si fuera su hijo y si fuera el mío. No, ahorita yo tomo un ejemplo con relación a la actividad que ustedes hacen, y yo te lo digo porque yo lo vivo eso. Si tú vas a pedir ayuda para un concierto con reggaetón, no estoy hablando en términos malos, pero la verdad, es la realidad. Para una actividad, fiesta, de carne, de teteo, como decimos, ahí aparecen los cuartos, mira, como tú te imaginas. Ahora esto que yo no sé por qué piensan de esa forma, porque yo particularmente creo que el impacto que usted provoca en la sociedad, como empresa, la gente va a decir, concho, pero qué bonito esta institución. Eso pienso yo. Yo le decía, yo siempre digo, y lo digo muy responsablemente, mi hija murió hace 10 años. Ya yo no puedo hacer nada por ella. De verdad, le voy a decir una cosa. Y con esto no quiero... Tú estás haciendo algo por ella, porque tú como creyente que eres, lo que tú estás haciendo es, a donde quiera que ella esté, que sabemos dónde está, que es un ángel, ella está recibiendo que tú estás tratando de hacerle una vida más posible a otras niñas, a otros niños. Definitivamente, pero la realidad, le voy a decir una cosa, esto que nosotros hacemos no es fácil. ¿Por qué? Porque yo lo viví, ¿verdad? Muy, muy de primera mano. Yo sufrí y lloré mucho en esos 10 años. Y ver familias, o sea, es volver a pasar la mano por una herida que está, porque cuando uno pierde un hijo, eso es algo que no se recupera. O sea, yo, claro, hemos seguido, hemos vivido, y yo me siento muy, de verdad, sinceramente, mire, el fin de semana, el viernes que estábamos con esa familia, yo siempre relajo y digo, yo tengo que dejar de trabajar y dedicarme más solo a esto, porque aunque no es fácil, porque tú darle una noticia a un padre que su hijo tiene síndrome de Rett, que es por ejemplo, que es un síndrome que es degenerativo, que la niña caminaba y ya no camina, y tú ver que se quiebra y que científicamente tiene una condena. No, que definitivamente, entonces, aunque yo como esa parte humana le explico, mira, lo que el médico te está explicando es esto y esto, y qué ustedes pueden hacer como familia y no sé qué, y siempre me voy a la parte espiritual porque yo pienso que no la puedo dejar atrás. Yo siempre digo... Y que los 5, los 7, los 8, los 10 años que Dios quiere que ella viva. Exactamente. Que lo viva. Yo le decía, mira, la estadística te va a dar una información que es importante. Y por eso queremos tener el diagnóstico. Claro. Pero el que tiene la última palabra es Dios. Y yo creo que en todo hay que oracionar. No sé si había escuchado ese término. Me encanta. Orar y actuar. O sea, yo no puedo dejarle también todo a Dios. Con el perdón de los que son muy o absolutamente materialistas, que no creen. Bueno, lo que creemos todavía, gracias a Dios, seguimos creyendo y seguiremos creyendo. Yo pienso que la última palabra la tiene Dios. Y yo le decía, ¿cuántas personas están sanas y tienen un accidente y fallecen? O sea, ese final no lo podemos determinar ni tú ni yo. ¿Y en qué lugar está la ley ahora para seguir bueno, ahí, la ley está para meter presión? En ¿Está proceso parada? todavía, estamos más o menos. No ha salido del Senado todavía, está en porque ella es senadora. Sí, y es bueno que entre por el Senado, porque ahí podría salir más rápido. No ha salido entonces después en la Cámara de Diputados está siendo todavía motivada y evaluada. Bueno, pero pues, ¿qué quiere la ley? Precisamente eso, que haya atención integral, que haya que haya presupuesto para eso también. Que haya accesos a participar de esos programas internacionales. Claro. ¿Verdad? Con casos locales que puedan ser favorecidos, que sean parte de esa investigación para que rápidamente se pueda accionar aprovechar otros países que tienen muchas más condiciones que nosotros. Que haya un registro de pacientes, que eso de hecho a través de ADAPA, ADAPA en alianza con la universidad, con la Pucamaima, va a empezar a trabajar ese registro de pacientes, claro, patrocinado por un laboratorio privado, pero vamos a empezar a hacerlo, pero eso debería de ser de interés gubernamental, que República Dominicana tenga estadísticas, cuántos pacientes hay de este tipo, cuántos de estos, porque con esa información podemos pedir más apoyo y más ayuda internacional. Entonces, la ley es necesaria. Una pregunta, Jennifer, por curiosidad. Y obvio, cobertura. Dentro de la... Obvio. Dentro de las enfermedades raras, ¿existen ya diagnosticadas
que no necesariamente son absolutamente degenerativas. Todas son claro, no. Hay enfermedades que no son degenerativas. Perfecto. O sea, hay enfermedades que pueden permanecer, dentro de claro, con una condición. Por ejemplo, yo siempre le digo a los padres, mira, tu hijo de eso no va a fallecer. Okay. Ahora bien, si se complica, por ejemplo, un niño con un bajo tono muscular que crezca, que no tenga o sea, por ejemplo, que la deglución no sea la adecuada, que pueda ahogarse fácilmente, que pueda hacer una neumonía grave, o sea, de la condición de base, deriva que puede complicarse. Exactamente, de su condición de base no va a fallecer, pero si se complica con situaciones adversas, entonces sí se puede complicar. Entonces yo lo que le digo siempre a los padres, lo que tú tienes que hacer es que busca información sobre la condición, cómo ese niño puede estar lo mejor posible, cómo puede evolucionar, qué tipo de terapias necesita para permanecer en muy buenas condiciones. Y bueno, tu hijo no va a fallecer de eso. Gracias a Dios hay muchísimo. Bueno, Jennifer, se nos ha ido el tiempo quizás más rápido de la cuenta, pero es interesantísimo, oye, escuchar de primera mano testimonios, más que testimonios, evidencias claras de manera directa. A mí particularmente me impacta, y más que me impacta, me motiva a que le prestemos atención a esto. Yo quisiera que en estos últimos 30 segundos, no ser yo, aunque yo me sumo totalmente, que tú le envíes un mensaje a nuestro público televidente de manera prioritaria qué tenemos que hacer para ayudar en el caso de la enfermedad de Rara. Yo creo que tenemos que abrir nuestra mente, nuestro corazón y nuestros ojos a la realidad de muchísimas familias dominicanas que están pasando por situaciones en las que nadie se quisiera ver. Y los invito a que nos acompañen a conmemorar precisamente y a seguir siendo voz el Día de las Enfermedades Raras, el 28 de febrero, que lo tendremos, vamos a hacer alguna actividad junto a DAPA en Galerías 360. Yo creo que vale la pena que sigamos sumando voces para hacer más visibles los invisibles. Bueno, yo no le voy a agregar una sola palabra a ese mensaje tuyo, Jennifer, y simplemente unirme y nuestro canal, nuestro programa. Te digo de entrada que todo lo que sea necesario, de manera permanente, nosotros seguir concientizando y, lógicamente, como un humilde aporte, lo seguiremos haciendo aquí a través de nuestro espacio. Gracias, Jennifer, por traernos estas informaciones impactantes, pero que nos llenan de, vamos a decirlo así, nos tocan en el deseo de ser responsables y de que seamos más responsables. A nuestro público televidente Sin Esquema, una vez más, gracias por acompañarnos y reiterarle nuestro compromiso con ustedes, que aquí no venimos a traer programas de diatribas, de dime y te diretes, porque ese no es el objetivo nuestro. El objetivo nuestro es tratar de dejar algo productivo. Quizás no estén de acuerdo en algunas cosas, pero siempre será nuestro objetivo que se queden con algo que les pueda servir de utilidad. Hasta una próxima entrega de Sin Esquemas.